Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Durán Comunicaciones. Mi nombre es Luis Jesús Durán y hoy vamos a hablar un poco sobre política internacional gracias a un artículo que en este caso nos viene de Juan Manuel de Prada, que escribe en relación a la actual coyuntura bélica que tenemos en Europa, específicamente en Ucrania y Rusia, aunque alguna gente considera que esto no es Europa. Yo creo que físicamente, culturalmente, es Europa. Eh, pero claro, ese es un debate un poco más amplio, ¿no? Cómo negar que Tolstoy no es europeo? ¿Cómo negar que el ballet de Bolshoi no es parte de la cultura europea? ¿Cómo negar qué sé yo? O sea, Europa es cristiana, ortodoxa, pero cristiana, entonces, mejor dicho, Rusia es ortodoxa, pero es cristiana, entonces no se pueden negar los vínculos que hay. Sin embargo, sí que es cierto que Rusia tiene una idiosincrasia bastante especial y una tendencia bastante imperial. Pero bueno, ese es todo un debate que también me gustaría tocar en algún momento, conversarlo con alguien o algún especialista para poderles mostrar qué es lo que un poco nos guarda la madre Rusia. Juan Manuel de Prada habla precisamente de esta coyuntura en términos de los intereses que se mueven detrás de de todo lo que ha ocurrido en Donbass desde el 2014 y y que se ha, digamos, que ha determinado de detonar con la invasión rusa ya a Ucrania, ¿no? Si es correcta o no la política que actualmente viene desarrollando la Unión Europea, promovida desde los Estados Unidos, porque Estados Unidos acá tiene un papel muy importante. Muy importante. Hay voces que dicen, por ejemplo, que lo que ha generado Estados Unidos en realidad no es casual, sino que es premeditado. Estados Unidos tiene un superávit de energía, necesita vender su gas. Europa está renunciando al gas ruso, que es más barato. Y Estados Unidos obviamente va a aprovechar esta coyuntura para vender su gas a Europa. Juan Manuel de Prada en múltiples ocasiones ha condenado esta dependencia política que tiene Europa en relación a los Estados Unidos, calificando esta dependencia de una suerte de estatus colonial, ¿verdad? Tanto así, por ejemplo, que hace un par de días vi un artículo en donde supuestamente España tiene que pedirle permiso a Europa para poder utilizar sus propios campos de cultivo. Eso es algo que, por ejemplo, en países que son básicamente más pobres, como el Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, sería impensable, ¿no? Esa dependencia multilateralista o supranacional que se tiene allá y que creo que se debería de revisar. Pero bueno, quiero compartir con ustedes el artículo de Juan Manuel de Prada precisamente en relación a este asunto que me parece bastante digno de ser estudiado o analizado. Porque ofrece una opinión que es precisamente no sistémica, que no es parte de lo que normalmente vamos a encontrar en los medios de comunicación del sistema, masivos, tradicionales. ¿Ah? Bien, se llama esto la política del boomerang, es el artículo de Juan Manuel de Prada, así que le vamos a dar una chequeada a ver qué es lo que nos tiene que decir alrededor de este tema. En una de sus inolvidables terceritas, Foxá, Agustín de Foxá, comparaba con el vuelo del boomerang la política exterior de Inglaterra. Cada vez que lanzaba a ras de tierra, a ras de política y no de historia, sus consignas. Pero a veces el boomerang falla. Foxá narraba cómo con frecuencia la mágica madera al retornar golpea duramente en la sien al lanzador, descalabrándolo y arrojándolo al suelo en medio de un charco de sangre. Aquella política debilitadora de Europa que se sostenía desde Londres
acabaría hiriendo mortalmente a los ingleses, que en efecto no tardarían en perder su imperio colonial. Pero entre tanto, inconscientes de las calamidades que se estaban tramando, los ingleses seguían anunciando en sus periódicos las tormentas en el Canal de la Mancha con el mismo grotesco titular: El continente aislado. No se les ocurría pensar que los aislados eran ellos. Una impresión similar nos provoca ahora el empeño de aislar a Rusia, que se proclama desde la Unión Europea al dictado estadounidense. Detrás de este empeño, aparentemente motivado por la guerra de Ucrania, subyacen razones geoestratégicas evidentes para cualquier persona que no tenga arrasadas las meninges por el napalm de la propaganda. Como ha señalado el siempre clarividente Fernando del Pino, existe una pugna por la hegemonía mundial que se libra entre la unipolaridad que quiere retener un Occidente en franca decadencia, en particular Estados Unidos y el mundo anglosajón, y la multipolaridad emergente que reclama Oriente. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que intentó condenar la guerra de Ucrania, además del obvio veto ruso, China e India se abstuvieron, y ambas potencias, cuya población duplica largamente la de Europa y América del Norte juntas, han demostrado su disposición a mantener relaciones comerciales privilegiadas con Rusia, al igual que otras naciones asiáticas en un proceso de crecimiento económico imparable. Pensemos en Pakistán, que no están dispuestas a aceptar las reglas de la declinante hegemonía yanqui. Todas estas potencias, que suman más de la mitad de la población del planeta, han mostrado también su disposición a aceptar en sus transacciones las monedas nacionales, poniendo fin a la era de la supremacía del dólar en el comercio internacional. En Pakistán, que no están dispuestas a aceptar las... Aquí se ha repetido un párrafo. Todas estas potencias, que suman más de la mitad de la población del planeta, han mostrado también su disposición a aceptar en sus transacciones las monedas nacionales, poniendo fin a la era de la supremacía del comercio internacional. Ok, acá se ha repetido el párrafo, continuamos leyendo. La pretensión occidental de aislar a Rusia resulta así tan quimérica como aquellos titulares de los periódicos ingleses que a Foxá le hacían reír cada vez que se anunciaba la tormenta en el Canal de la Mancha. La política del boomerang se repite en tono de farsa, como siempre ocurre en la historia, según el célebre diagnóstico de Marx. Solo que ahora quien lanza el boomerang es la declinante potencia yanqui, y quien va a recibir el golpe en la sien que la descalabre y de sangre es Europa. Y todo por atarse al cadáver de una unipolaridad fiambre que no es más que el fantasma de un status quo por completo obsoleto, diseñado tras la Segunda Guerra Mundial, que solo beneficia al lanzador del boomerang. Bien, este es el análisis que hace Juan Manuel de Prada en torno a la política europea, planificada, creo yo, y creo que todo el mundo estaría de acuerdo, desde el propio Estados Unidos, porque al final todas estas sanciones que está recibiendo Rusia, al único país que benefician es a Estados Unidos. Por otro lado, puedo discrepar un poco en relación a la visión que tiene Juan Manuel de Prada alrededor de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene actualmente una crisis moral impresionante, muy fuerte. Toda la cultura woke, todas las agendas de todo tipo que en Estados Unidos en este momento se están poniendo en práctica, van a terminar debilitando a ese país. Para mí es claro. Sin embargo, también es cierto que... y por otro lado, el número de nacimientos de la población negra también ha disminuido. Y el número de nacimientos de la población blanca, creo yo, que también va a disminuir.
de la población blanca woke. Ojito. Por otro lado, también es cierto, y esto sí no se lo he escuchado, no le he escuchado un análisis alrededor de este tema a Juan Manuel de Prada, es que la población hispana se está duplicando, está creciendo mucho, mucho. Y cuando hablo de la población hispana, me refiero no solamente a gente que habla español o gente que... Hay gente que son hijos o nietos de hispanoamericanos, latinos, como ustedes quieran llamarlo, que hablan inglés, que están agringados hasta cierto punto, es cierto, pero mantienen las costumbres, mantienen las creencias, mantienen la fe y mantienen la visión hispanoamericana e hispana de las cosas. Y esta gente está empezando a tomar el control de la política norteamericana. Ahora no se ve, pero dentro de 10, 20, 30 años se va a ver. La población católica está aumentando en los Estados Unidos. La población católica que ahora mismo en los Estados Unidos, o mejor dicho, cuya composición se proyecta que en los próximos años sea de la mitad de hispanoamericanos o descendientes de hispanoamericanos. Entonces ahí hay algo que se va cociendo en Gringolandia que no se está viendo mucho en Europa. Mientras en España los españoles están decreciendo, y sí que es cierto que hay un gran porcentaje de gente de Marruecos o del África que está entrando a Europa y que está entrando a España. También es cierto que están entrando muchos hispanoamericanos, venezolanos, se van a llenar de venezolanos. Y no solo de venezolanos, sino de gente que escapa de Hispanoamérica, porque acá, pues, Nicaragua, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, se están llenando de gobiernos de izquierda, ¿no? Con tendencias medio dictadorzuelas. Pero Estados Unidos está experimentando una explosión demográfica soterrada, escondida, medio de catacumba, de hispanos. Y como les digo, el número de católicos está aumentando. Católicos que a veces incluso hasta son medios tradicionalistas, ¿ah? Pensemos en Taylor Marshall, por ejemplo. Medio tradicionalistas, o sea, muy, muy apegados a la forma, muy apegados a las tradiciones. A veces me parece que ya se les pasa un poco la mano. Pero hay cosas que están pasando en Estados Unidos. Entonces yo creo que en Europa, en España, gente como Juan Manuel de Prada, por ejemplo, debería de revisar un poco el concepto de lo yankee también, ¿no? Porque pronto va a ser otra cosa. Texas es muy hispana. Ya no les digo Miami, ¿no? Miami, Florida. O sea. Entonces, creo ahí que van a pasar cosas. No ahora, en un futuro cercano. Van a pasar cosas. Pero volviendo a la crítica que hace Juan Manuel de Prada, sí, pues, Europa está, creo yo, un poco enmarañada en sus propios asuntos, en sus propios temas, en sus propios juegos burocráticos desde Bruselas, y no sé qué tan sostenible va a ser eso. Yo creo que ahí va a ser necesario otro tipo de contrato social pronto, porque yo no sé qué tanto van a aguantar los países en relación a no velar por los intereses de su propia gente, y si no lo hacen puede estallar eso. El problema es que en algunos países pues ya se ha debilitado también el tejido, ¿no? Francia. Hay barrios que son básicamente musulmanes en Francia, ¿no? Entonces hay que ver cómo se van a ir dando las cosas. Pero bueno, déjame tu comentario. ¿Qué es lo que tú piensas en relación a este tema? ¿Tú crees que Europa, si eres de Europa, si eres de España, crees que debería de cambiar su política? Está bien que España esté dentro de la Unión Europea. Y eso nos lleva también a otro punto, ¿no? Antes de concluir el video. ¿E Hispanoamérica qué?
¿O Hispanoamérica qué? Se están tejiendo bloques. Se están tejiendo bloques que yo creo que van a ser... A ver, nada puede contra la naturaleza. Nada puede contra lo dado. Entonces, creo yo, me da la impresión que el Estado-Nación está muriendo, empezando a morir, y con ello también la democracia liberal. Y vamos a volver a la época de los bloques. Imperios. Bloques imperios. Los imperios siempre han existido y yo creo que nunca van a dejar de existir porque está en la mente de la persona la búsqueda del poder y de tratar de copar todas las instituciones, ¿no? Más bien lo raro, lo inventado es la idea de la democracia, ¿no? Que al final es muy frágil. Yo creo que eso no... A la larga, la democracia liberal, ¿no? No me refiero a la participación en temas específicos a nivel comuna, yo sí soy fan de eso. Pero así, en términos abstractos, tres poderes y que va a seguir funcionando, es complicado. Estados Unidos lo ha logrado de alguna manera y con todo y todo dominan las corporaciones y los intereses y los lobbies. Lo que pasa es que ellos han llegado a generar un mecanismo que trata de establecer controles, ¿no? Pero creo que la tendencia es siempre hacia los imperios, hacia los grandes bloques. Eso es lo natural. No digo que sea lo mejor, pero es lo natural. Entonces se están formando bloques asiáticos, ¿no? Porque ahora, como ya hemos empujado a Rusia hacia Asia, rápidamente China va a absorber eso y se va a fortalecer. Entonces, Europa está con su bloque que cada vez lo veo más debilitado. ¿E Hispanoamérica qué? ¿No? Hispanoamérica qué seguimos así, ¿no? Pequeñas provincias, pequeños poblados pobres, ¿no? Brasil intenta tener más o menos un peso específico. Argentina, de alguna manera, vive de lo que fue. Perú es un gran potencial, pero nunca hemos podido volver a ser ni la sombra de lo que fuimos cuando fuimos el Imperio I, Imperio de los Incas, Imperio II, parte del Imperio Español. No, nunca. México, que es una economía grande, fuerte, pujante, importante, que tiene un peso específico, pero tampoco llega a ser ese centro geopolítico que en algún momento también fue. Entonces, divididos, ¿qué vamos a hacer divididos? Nada, van a venir a expoliarnos, ya sea los chinos, los rusos o los norteamericanos, que como digo, creo yo que en un futuro la política de Estados Unidos va a ser netamente hispana. Es como yo lo veo. En fin, déjame tu comentario y nos vemos en el siguiente video para hablar de política internacional, para hablar de supervivencia como el video de ayer, o para hablar de temas siempre importantes que puedan aportar valor a la conversación. Nos vemos en el siguiente video. Dale like, comenta, suscribe.